הבאנו שלום עליכם, הבאנו שלום, שלום, שלום עליכם. Que la paz del eterno Elohim nuestro, soberano del universo, esté sobre todos vosotros. Shalom aleichem, shalom aleichem, shalom aleichem. Les habla el Roé Miguel Baruch Koselev del Ministerio de Nueva Esperanza, transmitiendo este programa de las raíces hebreas de la emuná, de la fe en obediencia, desde la ciudad de Londres, Inglaterra, para la casa de Israel en todo el mundo. Shalom aleichem, shalom aleichem, shalom aleichem, shalom aleichem, shalom aleichem. Bendito sea el Abba Elohim de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, que nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en los lugares celestiales en HaMashiach, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos Kedushim, santos y sin mancha delante de él. Carta a la Keilah de Éfeso, capítulo 1, Pasukim 3 y 4. Shalom aleichem, shalom aleichem. Shalom Aleichem, amados Ajim, Ajayot, en cualquier país del mundo donde tú te encuentres. Les habla el Roé Miguel Baruch Koselev desde Londres, Inglaterra, trayéndoles hoy el tema Venciendo el Miedo. Y vamos a declarar lo siguiente: todos los miedos se derivan del miedo a la muerte, y este miedo viene de Hasatán. Y vamos a leer en primer lugar la carta a los hebreos, en el capítulo 2, Pasukim 14 y 15. Dice lo siguiente: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Ajim, Ajayot, Yahweh nos liberta de Hasatán y de los miedos. Los miedos, las fortalezas mentales y las mentiras conllevan al pueblo de Yahweh a tener miedo. Los miedos se quebrantan a través de la emuná, es decir, de la fe en obediencia. Emuná, fe en la dabar de Yahweh, y obediencia a la dabar de Yahweh. ¿De dónde provienen los miedos? Los miedos provienen de ideas. Toda palabra tiene una idea o un pensamiento detrás de esa palabra. La palabra es la expresión verbal de una idea o de un pensamiento. Incluso la palabra de Yahweh, la dabar de Yahweh, es la expresión comprensible a los hombres del plan de Yahweh y de su forma de pensar. Ahora, Hasatán también pone ideas en los que forman parte del pueblo de Yahweh, y son las ideas erradas o las malas ideas. Nosotros permitimos, queridos Ajim, queridas Ajayot, que nuestras mentes sean llevadas cautivas por el enemigo, y esto contamina nuestra mente. Yahweh quiere redimirnos completamente, quiere redimir nuestro espíritu, quiere redimir nuestra alma y mente, quiere redimir nuestros cuerpos. Antes de morirnos, debemos liberarnos de todos los miedos. Yeshua HaMashiach en 7 oportunidades ofrece bendiciones especiales a los que vencen. Yahweh en 110 ocasiones a lo largo de las Escrituras nos ordena que no tengamos miedo. Y vamos a leer un primer texto
el libro de Yehoshua o Josué en el capítulo 1, Pasukim del 1 al 9. Josué 1, 1 al 9. Sucedió después de la muerte de Moshe, siervo de Yahweh, que Yahweh habló a Yehoshua, hijo de Nun, y ayudante de Moshe, diciendo: mi siervo Moshe ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los Benei Israel. Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado, tal como dije a Moshe, desde el desierto y este Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los Gitim, de los Gititas, hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moshe, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Pasuk 6. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la Torá que Moshe mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este Sefer, este libro de la Torá, no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque Yahweh, tu Elohé, estará contigo donde quiera que vayas. Ahim, Ahayot, Moshe, que era el líder de los Benei Israel, había muerto. Y Yahweh hablaba con el sucesor de Moshe, con Yehoshua. Y Yahweh quería animar a Yehoshua a que no tuviera miedo. Yehoshua o Josué estaba a punto de enfrentarse a lo que parecía una tarea casi imposible, que era dirigir a los Benei Israel a la tierra prometida. No solo iba a dirigir al pueblo, sino que iba a reemplazar la figura legendaria de un Moshe que los había sacado de Egipto, de Mitzrayim. ¿Cuántas veces Yahweh nos lleva, queridos Ahim, queridas Ahayot, a una tarea especial, algo que no parece nada fácil y que estará lleno de obstáculos? Tomará gran emuná de nuestra parte para cumplir lo que Yahweh tiene guardado para nosotros, mucha fe y sobre todo gran obediencia. Nuestra emuná, fe con obediencia, puede vencer nuestro miedo si entendemos una verdad muy grande. Yahweh cumple sus promesas. Repito, Yahweh cumple sus promesas. Vamos a leer a Ahim Ahayot nuevamente el versículo 3 del texto que habíamos visto antes de Yehoshua capítulo 1. ¿Qué dice el versículo 3? Todo lugar que pise la planta de vuestro pie, os he dado, tal como dije a Moshe. Ahim Ahayot, ¿qué es lo que a ti te hace sentir miedo en tu vida? ¿Qué es lo que a nosotros nos hace sentir ese temor tan grande? ¿Será la inseguridad? ¿O tal vez lo desconocido? ¿La enfermedad? ¿O el dolor físico? ¿O la pobreza? ¿El hambre? ¿La vejez? ¿La muerte? Ahim, vamos a estudiar qué es lo que nos puede hacer sentir miedo, pero antes yo tengo el gran placer de presentar un jalel entre varios
de la voz de Javier Beroiza y Carol Espinosa de Santiago de Chile, trayéndonos un jalel para todos nosotros, para toda la gloria y toda la honra de Yahweh. Amén. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y descienda para ti su misericordia. Amén. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles con fe. Y así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles con fe. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y descienda para ti su misericordia. Amén. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y pondrán mi nombre en los hijos de Israel y yo les bendeciré. Y pondrán mi nombre en los hijos de Israel y yo les bendeciré. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y descienda para ti su misericordia. Amén. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Ahim Hayot. ¿Tenemos miedo a la enfermedad? Veamos lo que nos dice la carta a la Keilah en Roma, la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 11. Pero si la Ruach, el Espíritu, de aquel que resucitó a Yeshua de entre los muertos, habita en vosotros, el mismo que resucitó a Yeshua HaMashiach de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Ruach que habita en vosotros. Por lo tanto, Ahim Hayot, ¿por qué el miedo a la enfermedad? ¿Acaso nuestra muná, nuestra fe, nuestra obediencia al Eterno no nos hace sentir la seguridad de que Él también va a dar vida a nuestros cuerpos mortales? Esa misma Ruach. O tal vez, Ahim Hayot, nuestro miedo es el miedo a la vejez. Entonces veamos lo que dice Génesis 25, Pasuk del 7 al 8, y dice: estos fueron los años de la vida de Abraham, 175 años. Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido a su pueblo. Voy a repetir la última parte, dice: y murió en buena vejez, anciano y lleno de días. Esto, Ahim Hayot, significa que él tuvo una larga vida, una vida con una buena vejez, no una vejez triste ni una vejez dolorosa. Anciano, sí. Seguramente él había alcanzado una vejez muy avanzada y tal vez estaba débil, ¿no? O tal vez ya no podía caminar como antes, ya no podía tal vez ver como antes.
Pero Abraham, en vez de quejarse, él murió con satisfacción. ¿Cuántos de nosotros vivimos quejándonos ante un potencial problema? Lo primero que sale de nuestras bocas es una lamentación, un quejido. Cualquier cosa que nos ocurre, cualquier situación, vivimos lamentándonos, vivimos quejándonos de lo que no tenemos y despreciamos aquello que el Eterno nos da. Como la viuda que se encontró con Eliseo y que cuando el profeta le preguntó ¿qué tienes en tu casa? Ella le dijo no tengo nada excepto esta pequeña cantidad de aceite. Y Ahim Hayot, a través del milagro del Eterno, de la emuná y de la obediencia, de ese pequeño frasco de aceite, se resolvió toda la situación que tenía esa viuda. Vamos a seguir el ejemplo de Rav Shaul, del apóstol Pablo. Él dice en Romanos capítulo 4, versículo 3, él citó a Génesis 15:6 con respecto a Abraham y dijo, y Abraham creyó en Yahweh y él solo reconoció por justicia. Es decir, esta emuná de Abraham, que no solamente era creer en Yahweh, sino que era obedecer a Yahweh. Emuná va más allá de la fe, porque hasta los demonios pueden creer, queridos Ahim, queridas Ahayot, pero diferente es creer y obedecer. Él creyó y obedeció a Yahweh, y Yahweh se lo reconoció por justicia, es decir, lo justificó, lo declaró justo. Y quiero llamar la atención de que esto fue 20 años antes de que él se circuncidara en la carne. Más importante era la emuná de Abraham, que lo justificó. Shaul admiró el ejemplo de Abraham y lo puso de modelo para todos nosotros. Leamos aquí un texto un poco más largo que está en el capítulo 4 de Romanos. Romanos 4, las pasukim del 18 al 24. Y dice lo siguiente: Él creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la emuná, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, y la esterilidad de la matriz de Sarai. Sin embargo, respecto a la promesa de Yahweh, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en emuná, dando gloria a Yahweh, y estando plenamente convencido de que lo que Yahweh había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su emuná le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Yeshua, nuestro Adón. Y Ahim Hayot, tengamos en cuenta algo muy importante. Yeshua HaMashiach venció a la muerte. Si tenemos emuná en Yeshua HaMashiach, no debemos tener miedo a la muerte. Rav Shaul nos dio el ejemplo. Rav Shaul no tuvo miedo. Vamos a leer unos versículos en el libro de los Hechos, en el capítulo 20. Vamos a leer varios versículos aquí. Primero, un trozo desde las pasukim 22 al 25, ¿no? Hechos 20 del 22 al 25. Y está hablando Rav Shaul. Y ahora, he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me sucederá, salvo que la Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo,
a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Adón Yeshua, para dar testimonio solemnemente de la buena nueva del favor de Yahweh. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Qué fuerte, queridos Sahim, qué valentía, qué fe, qué emuná. Aquí él estaba declarando delante de los discípulos, delante de los seguidores, que el Espíritu, la Ruach, le había estado declarando, revelando en cada ciudad que a él le esperaban cadenas y aflicciones, es decir, prisiones y torturas y dolor. Pero él dijo que él no se lo tomaba como que su vida no fuese valiosa por sí mismo, sino que él tenía que terminar su misión, tenía que llevar adelante el ministerio que Yeshua HaMashiach le había dado, un ministerio para ir a declarar la buena nueva. Ajim Hayot, ¿cuántos de nosotros estaremos predispuestos a sufrir prisiones, a sufrir torturas, a sufrir necesidades, a sufrir falta de alimentos, falta de agua, dolor? ¿Cuántos de nosotros, con tal de llevar adelante la misión, el ministerio que Yeshua HaMashiach nos ha mandado? Sé que es algo difícil, sé que es algo duro, y por eso yo siempre estoy diciendo en los programas Ajim Hayot que nos vayamos preparando para tribulación, para que no nos pille de sorpresa lo que ya nos está siendo declarado por el Adón Yeshua y está siendo declarado por los discípulos, por las Escrituras. Más adelante, en el mismo capítulo 20, en las Pasukim 36-38, dice así respecto a Pablo: cuando terminó de hablar, se arrodilló y oró con todos ellos, y comenzaron a llorar desconsoladamente, y abrazando a Shaul lo besaban, afligidos especialmente por la palabra que había dicho de que ya no volverían a ver su rostro, y lo acompañaron hasta el barco. Ajim, esto era una despedida, y una despedida solemne, sin miedo, sin temor, lleno de emuná, sabiendo que Yeshua, sabiendo que Yahweh iba a vencer la muerte y todos los temores. Incluso hubo profecía acerca de la captura de Pablo, de Shaul. Si nosotros nos vamos al capítulo siguiente, al capítulo 21 de los Hechos, leyendo las Pasukim del 10 al 14, dice: y deteniéndonos allí varios días, descendió de Judea cierto profeta llamado Ágabo, quien vino a vernos, y tomando el cinto de Shaul, se ató las manos y los pies, y dijo: así dice la Ruach HaKodesh, así atarán los de Judea en Jerusalén al dueño de este cinto, y lo entregarán en manos de los paganos. Al escuchar esto, tanto nosotros como los que vivían allí le rogábamos a Rav Shaul que no subiera a Jerusalén. Entonces Shaul respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque listo estoy no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por el amor del Adón Yeshua. Como no se dejaba persuadir, nos callamos diciéndonos que se haga la voluntad del Adón. Y luego, si podemos ver en Juan 16:33, declara el Adón: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis shalom, paz. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ajim, ahí donde tú estés, Ajayot, ahí donde tú estés, repite conmigo: yo he vencido al mundo.
Yeshua ha vencido al mundo. Y nosotros, si estamos en Yeshua, no debemos tener miedo al futuro. No debemos tener ningún tipo de temor a lo que no conocemos. Debemos hacer como Shaul, buscar fuerza en el hombre interior, es decir, en el hombre espiritual. Y ahora yo quisiera volver a escuchar las voces de nuestros Ajim, Javier Beroiza y Carol Espinosa de Santiago de Chile, que nos traen otra hermosa Jalel especial para el programa de hoy, Venciendo el Miedo. Yeshua nace en pesebre, Yeshua nace, Yahweh, Yeshua nace, nace en Belén, nace en Belén. Yahweh, Yeshua enseña en el templo, Yeshua enseña, Yahweh, Yeshua enseña, habla con poder, habla con poder. Hosana llegó como un simple mortal, glorioso Shaddai, Señor de Abraham, murió por limpiar mi maldad. Yahweh, te alabo. Yahweh, Yeshua ruega en el huerto, Yeshua ruega. Yahweh, Yeshua ruega, cúmplase en mí hoy tu voluntad. Yahweh, Yeshua muere en la cruz, Yeshua muriendo. Yahweh, Yeshua muere por mi redención, por mi redención. Yahweh, Yeshua en sepulcro, en la tumba de un hombre rico. Yahweh, Yeshua en sepulcro, pero él prometió, se levantará. Yahweh, Yeshua vive de entre los muertos, de la tumba se ha levantado. Yahweh, Yeshua vive, él resucitó, él resucitó. Hosana llegó como un simple mortal, glorioso Shaddai, Señor de Abraham, murió por limpiar mi maldad. La tumba venció, resucitó. La tumba venció, resucitó. La tumba venció. Aleluya, aleluya.
resucitó. Amén. Él resucitó. Y Él resucitó para que nosotros podamos vencer, para que nosotros podamos predicar la Besorá. La muerte quedó vencida cuando Él resucitó. Y nosotros ahora debemos dar a conocer la buena nueva a los demás. Pero hay muchos ají, muchas ajayot que tienen miedo de predicar la Besorá, la buena nueva a otras personas. Vamos a leer un texto que está en Romanos, en el capítulo 10, Pasukim 14 al 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la Besorá del bien. Ajim, Ajayot, cuán hermosos son tus pies cuando tú vas sirviendo el ministerio que Yeshua HaMashiach nos ha dado a todos, de dar a conocer esa Besorá del bien, a dar a conocer esa buena nueva. ¿Y cuál es esa buena nueva? Que todos aquellos que escuchan, que creen en Él, que hacen teshuvá, que se arrepienten de sus pecados, de sus faltas, de sus transgresiones de la Torá, para que todos aquellos israelitas que se perdieron en su identidad, que fueron esparcidos por los 4 rincones de la tierra y que estaban ya totalmente alejados de su ciudadanía original, como Benei Israel, ellos, a través de Yeshua HaMashiach, podían volver a formar parte del pueblo. Él murió, Yeshua murió, para que esa transgresión, para que ese olvido de la Torá cambiase, quedara anulada, no la Torá, sino las condenaciones que nos daban como transgresores de la Torá. Nosotros ya no tenemos transgresión, porque Yeshua pagó la deuda. Él hizo ese sacrificio redentorio, ese acto de expiación, para que nosotros podamos ser libres. ¿Cómo pues vamos a ser esclavos del miedo? ¿Cómo pues vamos a tener temor de predicar la Besorá, la buena nueva, a otras personas? Muchas personas, muchos creyentes, estamos inmersos en nuestros problemas, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestro afán diario, y descuidamos nuestra relación con el Eterno. No nos damos cuenta de la importancia de lo que significó su muerte y luego su resurrección, el haber vencido a la muerte y el resucitar como el primero de entre todos nosotros, que un día resucitaremos de la misma manera y resucitaremos para gloria, con cuerpos transformados, o tal vez estando vivos nuestros cuerpos serán transformados, porque el momento y la hora de que Yeshua venga por nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que seremos recogidos de los 4 rincones de la tierra, ahí donde fuimos esparcidos, ahí donde fuimos desechados, olvidándonos de quiénes éramos. Pero Yeshua dijo, yo soy el buen pastor y mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Por eso, Ajim, Ajayot, si tú escuchas la voz del Adón Yeshua y escuchas este mensaje, esta buena nueva, esta Besorá de salvación, donde tú, que estabas en medio de los paganos, en medio de los gentiles, sales de los gentiles, sales de Babilonia, sales de Roma, para que tú seas nuevamente injertado en el olivo santo de Israel, para que tú seas nuevamente considerado como parte del pueblo de Israel,
Porque Yahweh tiene un solo pueblo, no tiene dos pueblos, tiene un solo pueblo. Y ese pueblo es Israel. E Israel consiste de 12 tribus. No solamente la tribu de Judá, no solamente los Yehudim, los judíos, sino también los descendientes de las otras 10 tribus, o aquellos que a través de Yeshua HaMashiach son declarados herederos de la promesa dada a esas 10 tribus. No tengamos miedo, Ahim Ahayot, de predicar la buena nueva a otras personas. No tengamos miedo a que ellos nos discriminen, a que ellos nos desprecien, a que ellos nos rechacen o nos aíslen o nos eliminen como amigos del Facebook. No tengamos miedo a eso, porque nuestro premio, nuestra corona será mucho más hermosa, así como nuestros pies son hermosos por anunciar la besorá del bien. Ahim, Ahayot. O tal vez nosotros tenemos miedo al diablo y a sus demonios. Hay algunos creyentes que quieren escuchar todo lo que tiene que ver con Yahweh, quieren escuchar prédicas que tienen que ver con la Torá, que quieren escuchar enseñanzas, pero en su intimidad, en su privacidad, tienen miedo del diablo. No son capaces de superar este tipo de miedo. No son capaces de llegar más allá de lo que el mundo les ofrece. Ahim, hay otros que tienen miedo de quedarse solo. Vamos a volver a analizar en ese capítulo 1 de Yehoshua, de Josué, el versículo 9. El versículo 9 dice: ¿no te lo he ordenado yo? Sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque Yahweh tu Elohé estará contigo donde quiera que vayas. Pero esto, queridos Ahim, queridas Ahayot, va más allá de una promesa. Es una orden, es un mandato. Repito el principio, dice: no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente. Por lo tanto, Ahim Ahayot, superar el miedo es una orden, es un mandato, es un mandamiento. Si nosotros no superamos el miedo, nosotros estamos transgrediendo, estamos pecando, estamos desobedeciendo. Recuerden, Ahim, que tener miedo es un insulto a Yahweh. Nuestro poder está en cada uno de los detalles de nuestra vida diaria. Tener miedo es una falta de fe, es una falta de emuná, lo que significa que no solamente faltamos a la fe, sino que también faltamos a la obediencia, desobedecemos. Es un proceso que tenemos que seguir adelante. Tal vez necesitamos liberarnos de ese miedo. Pues muy bien, dice la Dabar de Yahweh, que si tú te sometes a Yahweh y resistes la tentación del maligno, que éste huirá de nosotros. Por lo tanto, en vez de tenerle miedo al maligno, hay que primero someternos al Eterno. Nosotros no podemos llevar una guerra espiritual en nuestra propia carne. Hay Ahim, hay Ahayot, hay creyentes, sobre todo los que provienen del cristianismo, que creen que porque gritan muy fuerte y hablan de una manera atolondrada y hablan sin parar, repitiendo a cada rato, que con eso los demonios van a tener miedo y se van a ir corriendo. Y no se dan cuenta que lo están haciendo en su propia carne. Porque para realmente derrotar al maligno y a sus huestes, es necesario someterse al Eterno. Someterse en todos los aspectos de nuestra vida. Guardando el Shabbat. Mujer, sometiéndote a tu esposo. Hijo, sometiéndote a tus padres y honrándolos. Marido, amando a tu mujer
como vaso que necesita protegerse. Oveja, obedeciendo a tus pastores, no murmurando de ellos, no rebelándote contra ellos, sino, como dice la Dabar, orando por ellos, rogándole al Eterno para que les dé sabiduría, porque ellos un día tendrán que rendir cuentas de todas sus acciones, tanto las acertadas como las erradas. Ellos tendrán que dar cuenta. Ellos, nosotros, sufrimos por nuestros discípulos, porque no quisiéramos que caigan en teologías erradas, ni en manos de lobos, entre las garras de los lobos, los dientes de los lobos, que se han infiltrado entre las manadas, entre las ovejas, pero que están esperando la menor oportunidad para destrozarlo. Vamos a leer Isaías 46, Pasukim 3 y 4. Dice lo siguiente: escuchadme, casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, los que habéis sido llevados por mí desde el vientre, cargados desde la matriz, aún hasta vuestra vejez, yo seré el mismo, y hasta vuestros años avanzados, yo os sostendré. Yo lo he hecho, y yo os cargaré, yo os sostendré, y yo os libraré. Si amamos a Yahweh, debemos declararle la guerra al miedo. Pero para vencer al miedo, tenemos que magnificar a Yahweh. Vamos a continuar en un momento sobre esto de la magnificencia de Yahweh, de cómo nosotros tenemos que levantar una declaración, dándole a Él toda la honra, declarando su nombre, reconociendo que en su nombre hay salvación. Y no estoy hablando de la pronunciación del nombre, estoy hablando del nombre que está por encima de todo nombre. Ajim Hayot, vámonos otra vez a Santiago de Chile a escuchar esta otra jalel por parte de nuestros Ajim Javier Veroiza y Carol Espinosa, que lo están haciendo muy bien, y que estas canciones los vamos a propagar, porque nos hace falta canciones dentro de las raíces hebreas, canciones donde recuperemos un lenguaje kadosh. Vamos a escuchar. Es creador del universo, poderoso, Rey de gloria y majestad. Su voluntad es sobre todo, y el infinito se conmueve ante su amor. Han ocultado su nombre santo, dándole uno lleno de paganidad, pero su pueblo oirá su voz, y como un gran coro le dará adoración. Y reconocerán mi nombre, lo dirán por la eternidad, pues mi nombre es santo, mi nombre es fiel, mi nombre es Yahweh. Es creador del universo, poderoso, Rey de gloria y majestad. Su voluntad es sobre todo, y el infinito se conmueve ante su amor.
reconocerán mi nombre, lo dirán por la eternidad, pues mi nombre es santo, mi nombre es fiel, mi nombre es Yahweh. Soy Kadosh, Yeshua, Adonai, el Elión, el Shaddai, creador, hacedor del Shalom. Soy la voz que resuena sobre el monte de Sion. Soy Yahweh, soy Yahweh. Y reconocerán mi nombre, lo dirán por la eternidad, pues mi nombre es santo, mi nombre es fiel, mi nombre es Yahweh. Y reconocerán mi nombre, lo dirán por la eternidad, pues mi nombre es santo, mi nombre es fiel, mi nombre es Yahweh, mi nombre es, mi nombre es, mi nombre es Yahweh. Mi nombre es Yahweh. ¡Qué hermoso! Amén. Su nombre es Yahweh. Y aunque durante mucho tiempo nos lo han tenido oculto, nosotros ahora sí declaramos que nuestro Elohé es Yahweh. Yahweh es nuestro Elohé. Nosotros tenemos que magnificar a Yahweh. ¿Acaso Daniel tuvo miedo de los leones? ¿O acaso sus amigos tuvieron miedo del horno de fuego? Nosotros vamos a superar al miedo cuando magnifiquemos a Yahweh, es decir, cuando nosotros reconozcamos que Yahweh es mayor, que Yahweh es más grande, que Yahweh es más poderoso que cualquier problema que tengamos. Vamos a leer en 1 de Samuel, capítulo 30, pasuk 6. Dice lo siguiente: y David estaba muy angustiado porque la gente hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba marcado, cada uno a causa de sus hijos y de sus hijas. Mas David se fortaleció en Yahweh, su Elohé. Ahim Hayot. Si nosotros reconocemos que Yahweh es más grande, más poderoso que cualquier problema que tengamos, entonces nos vamos a fortalecer nosotros en Yahweh nuestro Elohé, de la misma manera que lo hizo David. Pero si nosotros no tenemos emuná, si nosotros creemos que Yahweh está allí, pero que no obra en nosotros, que no tiene influencia en nuestras vidas, o que no puede hacer nada en nuestro favor, entonces nosotros, en vez de magnificar a Yahweh, lo estamos rebajando, reduciendo, insultando, declarándolo no fuerte. Ahim, cada vez que nosotros tomamos una decisión sin tomar en cuenta la voluntad de Yahweh, sin consultarlo a través de la oración, a través de la tefilá, o incluso consultando con algún varón de Yahweh, con un pastor, con un roé, con un rabino, alguien que nos pueda ayudar en la toma de decisiones. Si lo hacemos a escondidas y en secreto, lo hacemos en nuestra carne, lo hacemos siguiendo nuestros propios pensamientos, lo hacemos según lo que ven nuestros ojos, y nuestros ojos son engañosos. Para nosotros vencer
al miedo, tenemos que declararle la guerra a Hasatán. Y hay una sola forma de declarársela, y es con la dabar de Yahweh. Solo con la dabar, solo con la palabra del Eterno, nosotros vamos a poder llevar adelante una guerra espiritual. Yahshua nos enseñaba que ciertos demonios solo pueden ser vencidos con oración y ayuno. Pero nosotros realmente estamos orando. Ajim Hayot, ¿cuánto tiempo al día dedicas a la oración? A estar en la presencia de Yahweh, pero en la presencia real, no con religiosidades, no haciendo oraciones superficiales, sino realmente estar en su presencia. ¿Cuánto rato al día? Y ayuno. ¿Estamos ayunando bien? ¿Estamos ayunando en obediencia? En el próximo programa o en uno de los próximos programas vamos a estar hablando sobre el verdadero ayuno, sobre el buen ayuno, porque nosotros a veces ayunamos mal. Hacemos nuestros ayunos y nos olvidamos en primer lugar del ayuno mandado por Yahweh, que es el ayuno de Yom Kippur. O nos olvidamos de Isaías 58, o estamos ahí siempre ayunando para que Yahweh nos dé cosas a nosotros. Cuando escrito está, no tentarás a Yahweh tu Elohim. Nosotros debemos de ayunar de una forma organizada, no de una forma repetitiva, no de un modo rutinario como lo hacían los fariseos, que ayunaban un par de días a la semana y luego fueron imitados por los religiosos llamados cristianos en el siglo 3 y 4, que también ayunaban 2 días a la semana de una manera rutinaria, sin real propósito. Vamos a leer 1 de Juan capítulo 4, Pasukim del 11 al 18. Amados, si Yahweh así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Yahweh nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Yahweh permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Ruaj. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que Abba envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Yahshua es el Benei Elohim, Yahweh permanece en él y él en Yahweh. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Yahweh tiene para nosotros. Yahweh es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Yahweh, y Yahweh permanece en él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor de Yahweh no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor de Yahweh. El enemigo, queridos Ajim, queridas Ajayot, utiliza el miedo para mantener al hombre cautivo. El miedo a la muerte es la madre de todos los miedos. El miedo a la muerte es esclavitud. El miedo a la muerte puede ser la raíz de donde brotan todos los demás miedos. Si este es nuestro caso, queridos Ajim, queridas Ajayot, entonces nosotros vivimos cautivos al miedo a la muerte. Pero si nosotros confiamos en Yahweh, de que nos va a cuidar incluso cuando muramos, entonces confiaremos en Él todos los demás aspectos que dan miedo. Si nosotros confiamos que incluso cuando llegue el momento final de nuestras vidas
humanas aquí en la tierra, de que Yahweh va a estar con nosotros y que nos va a estar cuidando, entonces cualquier otro miedo lo vamos a superar. El miedo a lo desconocido, superado. El miedo al infierno, superado. El miedo al sufrimiento, superado. El miedo al juicio, superado. Ajim, Ajayot, voy a terminar el programa de hoy con una Jalel más de nuestros Ajim, Javier y Carol de Santiago de Chile. Amén. Hashem, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Yahweh, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Hashem, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Yahweh, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Oh, tócame, límpiame.